Segundo vicepresidente del Senado de la República, el doctor Edgar Espíndola Niño. Él es integrante de la Comisión Segunda del Senado de la República, célula legislativa encargada, entre otros temas, de la seguridad y defensa nacional, de las relaciones internacionales, del comercio internacional. También es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. De ahí la preocupación precisamente cuando se ve afectado el trabajo de los colombianos, de la población colombiana. Adelante, senador, bienvenido. Bueno, buenos días. Me alegra saludarlos, presentarle un saludo a ustedes que nos han acompañado en el día de hoy, a quienes presiden esta mesa, importantes personalidades del arte taurino. Muchas gracias por haber aceptado la invitación que el Congreso de la República, a través de este servidor, hiciera para que habláramos un poco de la preocupación que tiene este sector tan importante en la vida nacional frente a las leyes, frente a la Constitución. Y por eso, a todos los televidentes, muchas gracias también por permitirnos ingresar a sus hogares y compartir con ustedes también varios puntos de vista de las organizaciones que tienen que ver con las festividades taurinas en Colombia. Primero, debo darle gracias a Dios que nos permite, reitero, estar aquí todos con ustedes, todos reunidos para que hablemos un poco de la preocupación que le asiste a quienes durante muchos años en Colombia han venido trabajando una actividad y una fiesta cultural como es esta actividad del mundo taurino. Para el Congreso de la República tenemos que entender también que es una responsabilidad profunda la que tenemos nosotros con todos los colombianos. Creemos que los grandes avances de la Constitución del 91 fue la consolidación del Estado como un Estado social de derecho. Uno diría, pero ¿cuál es la diferencia con la Constitución del 86? La Constitución del 86 definía al Estado colombiano como un Estado de derecho. En la Constitución del 91 le aparece una nueva figura que es un Estado social de derecho. Uno diría, ¿cuál es realmente el significado en la concepción de los Estados? Y la definición más pedagógica y más sencilla es que la Constitución del 86, el Estado colombiano era como el supremo y el ciudadano tenía que doblar la rodilla o genuflexar la rodilla al Estado colombiano. Cuando aparece la concepción de Estado social de derecho, esa palabra social invierte los papeles. Ahora ya no es el ciudadano el que tiene que genuflexar la rodilla al Estado colombiano, sino que ahora es el Estado colombiano el que tiene que genuflexar la rodilla al ciudadano. Esa es la gran diferencia de la concepción de Estado de Derecho y Estado social de derecho logrado en la Constitución de 1991. Y en ese marco de Estado social de derecho surgen unos principios fundamentales: el respeto a la dignidad del ser humano, la unidad nacional, el respeto a los derechos culturales. Aparecen los derechos fundamentales consagrados, por supuesto, en las legislaciones internacionales. Se habla del derecho al trabajo, se habla del derecho al reconocimiento y a la búsqueda de una profesión, se habla de los derechos transnacionales, como el derecho a la cultura, que es un derecho que también lo consagran las legislaciones del mundo, y en el Estado Social de Derecho de Colombia se consagran también los derechos culturales como unos derechos fundamentales que permitan que de una u otra forma la persona pueda expresarse dentro de su actividad cultural. Colombia ha firmado tratados internacionales que han ratificado el compromiso del Estado colombiano con los derechos culturales de los colombianos. Y por eso creo que en buena hora, como ustedes bien llaman, este evento nos va a permitir escuchar también la posición de quienes hoy hacen defensa de un derecho cultural que ha venido siendo cercenado lentamente a través de legislaciones, a través de conceptos, a través de alguna jurisprudencia seguramente, pero que muchas veces el malentendido se ha generado por falta de comunicación. Por eso nosotros del Congreso, a través de la Comisión de Derechos Humanos y más la Comisión Segunda, que tiene que ver por la defensa precisamente de tratados internacionales,
que tiene que ver por la generación de posibilidades a través del comercio exterior y lo que nosotros hacemos, pues queríamos escucharlos a ustedes porque ya en ocasiones pasadas nos habíamos reunido con organizaciones tan importantes como las que ustedes agremian y nos habían transmitido su inquietud, pero finalmente de pronto nos habíamos quedado estáticos. Y yo sí creo que un importante grupo de colombianos, muchísimos colombianos, que hoy derivan su sustento económico y laboral a partir de la actividad de los toros, pues también creo que el Congreso de Colombia tiene que escucharlos. Y más que el Congreso de Colombia, también los colombianos tienen que conocer varios puntos de vista frente a la actividad misma, frente a lo que significa culturalmente esta actividad que de una u otra forma es respaldada por la Constitución colombiana. Nosotros entendemos que en el artículo 26 de la Constitución se menciona claramente que el Estado garantiza que todos los colombianos escojan una profesión. Y el artículo 25 tal vez nos habla del derecho al trabajo como un derecho fundamental. Y por supuesto que muchas legislaciones internacionales han defendido estas posiciones para preservar la posibilidad de que una persona tenga la oportunidad de escoger una profesión y tenga la oportunidad de laborar dentro de los marcos legales que hoy tenemos establecidos en Colombia. Por eso me alegra mucho que ustedes nos estén acompañando. Tenemos importantes personalidades del mundo taurino, profesores y maestros, diríamos nosotros, que conocen, como los ganaderos que nos acompañan, como nuestros periodistas, como académicos, como la Unión de Toreros, que también nos acompaña, de todas las organizaciones, las peñas taurinas que también están en el día de hoy, todo lo que se mueve alrededor de esta actividad cultural que ha sido definida aún inclusive por la UNESCO también, como que le da un reconocimiento importante, pero que creo que este escenario en el día de hoy va a constituirse en un foro académico para ampliar nuestros comentarios, para conocer más, para discutir y por supuesto para que el Congreso de la República y por supuesto para que los colombianos también conozcan de primera mano cuál es la esencia, cuál es la raíz del movimiento que durante muchos años en nuestra nación ha sido parte de las tradiciones y la cultura de los municipios y de los departamentos. Yo vengo del departamento de Boyacá. El departamento de Boyacá, culturalmente, casi que todo municipio que fuera importante prácticamente tiene una plaza de toros. Y nosotros nacimos creyendo que en toda Colombia, además de la iglesia y el parque, debería tener una plaza de toros, porque eso era lo que mirábamos. Porque pues había una fuerte posición cultural de años atrás, donde esta actividad era parte, reitero, del movimiento normal de los ciudadanos. Hoy, cuando tenemos varias voces encontradas en el Congreso, como fuera del Congreso, frente a la existencia o no de esta actividad cultural, lo mejor que nos conviene a los colombianos es poder decir, bueno, escuchemos a quienes hacen esta actividad y a quienes son protagonistas precisamente de la actividad del mundo de los toros, en el entendido que el Congreso de la República tendrá que velar, por supuesto, para que los colombianos identifiquen, reconozcan y ejerzan una actividad profesional o laboral en nuestro país, y el Congreso de la República con sus autoridades tiene la responsabilidad además de velar por un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Por eso les agradecemos enormemente que hayan aceptado la invitación. De verdad que para nosotros es muy complaciente tenerlos a ustedes, y yo sé que para los colombianos que están siguiendo esta señal por televisión también va a ser muy pedagógico, va a ser muy importante suscitar por supuesto un conocimiento y por supuesto una discusión sana por demás de lo que significa por supuesto la actividad del mundo de los toros. Así de que yo les doy la bienvenida, oficialmente declaramos abierto este foro y reiteramos nuestra gratitud con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al vicepresidente del Senado por este foro, por esta instalación, palabras muy reflexivas, muy sabias. Y precisamente por tratarse del foro taurino, voy a permitirme presentar a un torero
a un maestro de la tauromaquia, para que él sea quien nos presente precisamente al primer ponente en este foro. Con nosotros Nicolás de San Juan, torero, y bienvenido. Estos micrófonos son suyos. Este foro del día de hoy le damos el orden lógico de importancia, porque en la fiesta brava el toro es el protagonista. Entonces, el primer conferencista invitado es el doctor Miguel Gutiérrez Botero, médico veterinario, hijo del doctor Ernesto Gutiérrez Arango, es alcalde de la ciudad de Manizales y ganadero de toros de Lidia. Su intervención, el toro bravo. Actualmente es el presidente de la Asociación de Criaderos de Toros de Lidia, Astolco. Muy buenos días a todos. Primero que todo, al doctor Edgar Espíndola, nuestro más profundo agradecimiento, como él lo explicó, dentro de sus facultades y de pronto de sus obligaciones como senador de la República, velar por el bienestar de nuestro país, abriendo estos espacios que no tienen otra razón o otra finalidad que informar y hacer algunas reflexiones en mi corta intervención, dejar claro que en nombre de todos los taurinos de Colombia le damos un profundo y sentido agradecimiento por permitirnos estar en este importantísimo recinto y pudiendo una vez más, como lo hemos hecho nosotros con altura y tranquilidad, informándole a la gente cuál es nuestra fiesta y por qué la amamos y por qué la defendemos. Gracias, doctor. Como ganadero, no me voy a detener en muchas cosas estadísticas, en muchos números del casi centenar de colombianos que somos ganaderos de toros de lidia en el país. Somos, primero que todo, unas personas que tenemos una razón de ser ganaderos, que es que somos aficionados. Un aficionado es una persona que tiene en su ancestro, posiblemente, mas no necesariamente, en el caso mío lo tengo ancestral, posibilidad de seguir una cultura, la cultura de los toros, que me ha apasionado el campo de siempre, en toda su extensión, y eso es algo que ancestralmente lo tengo yo personalmente, pero lo tenemos muchísimos o poquísimos colombianos, pero que tenemos derecho, por ser algo ancestral, que nosotros debemos manejar, disfrutar, trabajamos para ello y generamos muchísimo empleo. Cumplimos con todas las normas y las leyes que en torno al empleo y a la parte fiscal, como es pagar impuestos, tiene nuestro país. Somos unos colombianos de bien que estamos trabajando en nuestro tema, cumpliendo, repito, con lo fiscal y lo laboral a cabalidad. Producimos el toro, fundamental para la fiesta. Esa producción del toro tiene unos aspectos en el campo increíbles y difíciles de contar en un estrado para quien no han tenido desafortunadamente la oportunidad de vivirlo más cerca. Además, no hay nadie más amigo del medio ambiente que el toro de lidia. Si vamos a hablar de naturaleza y de ambiente, la forma como se cría ese toro, ese protagonista, por la razón propia de cada una de las dehesas, de nuestras fincas, donde hay extensiones considerables, perfectamente cuidadas, para que ese toro de lidia
pueda llegar a la finalidad para la cual lo hemos seleccionado, que ya haré una precisión más adelante. Y por la naturaleza, repito, de esa explotación, donde es peligrosísimo entrar, comillas, peligrosísimo, porque los toros son peligrosísimos. Pues bienvenido ese argumento nuestro, ¿para qué? Para que la fauna y la flora natural se mantengan como se mantienen en las dehesas. La conservación de las aguas, no se tala un árbol. Silvestres están tanto vegetales como animales en nuestras fincas, los animales que desafortunadamente en las fincas vecinas dedicadas a otros menesteres no están, porque el paso del hombre como depredador, que ya lo hemos visto en muchas manifestaciones, ha hecho su daño. En las dehesas no lo hace. Más el torero, ¿qué hace esta conjunción de estos dos protagonistas? Un arte que se llama el toreo, toro más torero. Es un arte que, como ya lo dijo el doctor Espíndola, está reconocido como una expresión de la cultura universal. Además, así reza en el artículo 1 de nuestra ley taurina 916, expresión de la cultura universal. Eso no lo estamos diciendo nosotros, eso es algo que nosotros, por nuestro ancestro, lo único que queremos y que pedimos es que se nos respete. Dentro de una democracia como la democracia en la cual estamos y vivimos, y a través de los tiempos ha vivido la humanidad, hay una democracia clásica y una democracia moderna. Esa democracia moderna incluye, no excluye, no prohíbe. Esa democracia, ¿qué está haciendo? Uniendo a las personas, aunque sean una minoría. Minorías hay muchas en el mundo y nosotros podemos ser una de ellas, los aficionados a los toros, pero nosotros pedimos dentro de esa democracia ese respeto. Esa es la razón de la democracia moderna por las cuales las cortes en el mundo no pueden prohibir como tal, pueden legislar como lo hacen. La raza puede extinguirse, se extinguiría si los toros se acabasen, porque es un bovino más. Aclaramos que la especie son los bovinos y la raza los toros de lidia. Dentro de los toros de lidia hay muchos encastes. De todas formas, es un toro que ha sido manejado por el hombre, seleccionado por el hombre, para que dentro de este arte estético que es el toreo sea el ingrediente fundamental para que ese otro ingrediente, que es una persona, un torero que además se juega la vida dentro de este arte plástico, que es la conjunción del toreo como tal, necesita esa materia prima. Ese toro no tiene otra finalidad, no serviría para carne. Sabemos que necesitamos 5 años para llevarlo a una plaza de primera, de excelentes cuidados, que ese toro indiscutiblemente, por esta decisión, si queremos ser tan proteccionistas como muchos dicen serlo, al primero que tenemos que proteger es al máximo amigo de la naturaleza, que es el toro de lidia. ¿Cómo se protege? Manteniendo las corridas de toros. En cuanto al sufrimiento, que es otra palabra que por fortuna y gracias a los avances del doctor Juan Carlos Higuera del Portal, a quien muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de oír en una reciente visita que estuve en 4 ciudades del país, hablando de los umbrales del dolor, de las beta-endorfinas. Pero primero quiero contarles, porque no todos saben quién es el doctor
Higuera del Portal es un veterinario, director, del Departamento de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, que la Universidad Complutense tiene el crédito suficiente para que sus estudios sean avalados en todo el mundo y además discutidos, como él mismo lo dice. En lo cual, de su estudio, que estaba hablando ya de los umbrales del dolor, de las betaendorfinas y de una parte técnica veterinaria que no hay necesidad de extenderme, porque además ustedes muchos ya lo oyeron, pero los televidentes que no lo han oído, es simplemente, y dicho en palabras sencillas como quiero hablar siempre, es decir cómo está la adrenalina de ese toro que ha sido seleccionado para embestir. En realidad le duele tanto cuando después del castigo supuesto, entre comillas, como se llama en el argot taurino, el toro regresa una y otra vez más, sigue y sigue embistiendo, y algunos, ¿por qué no?, consiguen su máximo honor, que es el honor de ser indultados. Esos son los toros, señores, los que no se pueden acabar. Cuando nosotros hablamos de las libertades son muchas, de expresión, de culto, de tantas cosas. Al que le gusta el ballet o lo prefiere, de la ópera. ¿Cuántas otras disciplinas, aún entre los mismos humanos, que pueden tener la palabra de violentas? Nosotros los taurinos, que siempre hablamos con altura, que nunca queremos meternos en un terreno que seguramente no conocemos muy bien, y lo respetamos para que cada uno tenga su libertad y tenga la capacidad de ir, repito, al ballet o a la ópera, a los toros o al fútbol, y así sucesivamente. Hablando del fútbol, desafortunadamente en el mundo, cuando hablan de violencia y hablamos de libertad, pero cuando hablamos de violencia vemos cómo desafortunadamente ha habido actos tan violentos que no vale la pena recordarlos. Yo siempre hago una consulta: díganme cuándo, después de una corrida de toros, y malas, que las hemos visto muchas veces, que las hemos sufrido muchas veces, hemos salido nosotros los aficionados de un recinto tan importante como es la plaza de toros, cualquiera que sea, a pelear o a darnos trompadas, como vulgarmente nosotros decimos en nuestro argot? Nunca, ese hecho nunca ha ocurrido. Eso es algo más que habla de la importancia de la altura que tienen los toros. Hablando de altura,